Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de YouTube. Como lo había prometido en el video anterior, le dije que le iba a contar una experiencia que nos había pasado. Aquí tengo a mi chica, mi compañera de vida, que le vamos a estar contando por la situación que pasamos, por si alguno de ustedes pasa por una situación similar, algo doloroso como esto, que tomen experiencia y sepan que las cosas con cabeza fría y sabiendo que a futuro nada ha terminado y que a futuro todo va a estar bien, puedan enfrentar esta situación. Le di unas preguntas a ChatGPT. ChatGPT sabe nuestra vida completa. Le pedí unas preguntas sobre las cosas que pasamos estos días para que pudiera ayudarlo mejor y le sirviera de experiencia a ustedes. Yo voy a estar leyendo las preguntas y entre yo y mi esposa vamos a responderlas. Así que vamos a darle. Vamos allá. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo estabas tú físicamente y emocionalmente los días antes de ir al hospital? ¿Yo? Sí. Bueno, en realidad el día antes sí me había dado un poco de dolor, pero nada, no le presté importancia. Otras Espérate. veces. Antes que todo, porque sí, a lo mejor te estamos comentando el día antes de ir al hospital, para darte un previo de lo que pasó. Tuvo una cirugía en la cual, si esa cirugía no se la hacía, podía parar en cosas peores, incluso hasta perder la vida. Fue una cirugía de ovario y le vamos a estar explicando por todo el proceso que pasamos y toda la situación que estuvimos pasando. Bueno, realmente el día anterior sí había tenido dolor en la noche, pero no le presté atención, simplemente pensé que era un dolor de periodo menstrual o un dolor random, no sé, anteriormente me había dado ese dolor, incluso llegué a pensar que tenía un cálculo en los riñones o algo así, simplemente pensé que era un dolor y que iba a pasar. Y emocionalmente me sentía súper bien porque justo estábamos dándole con todas las tiendas en Q4, habíamos tenido varios pedidos, las tiendas iban súper bien, estábamos, ¿sabes? Con esa energía de comernos el mundo, de que las tiendas iban súper bien y me sentía bastante bien, un poco agotada porque estábamos varios días pegados con el tema del negocio, de las tiendas. Prácticamente descansábamos cuando nos íbamos a dormir, pero a la vez súper contenta porque por primera vez sentía que el negocio estaba funcionando súper bien. ¿Qué sentiste cuando esos dolores empezaron a repetirse y no se iban? Bueno, ya cuando el dolor fue súper fuerte, que yo vi que ya teníamos que ir al hospital porque era algo que no era usual, era un dolor diferente. Sentí un poco de miedo, la verdad. Sentí un poco de miedo porque dije, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Nunca había ido a un hospital en este país, no tenía ni seguro médico y sentí un poco de miedo, la verdad. ¿En qué momento dijiste esto no es normal, tenemos que ir al hospital? A ver, mayormente el que dije yo en este momento tenemos que ir al hospital fui yo. A ver, por la situación en la que estamos pasando, preferimos tener fuera, lejos, todo tipo de esas cosas que nos cuesten un poco más de dinero del que podamos gastar. Nuestras cuentas están súper justas. Mayormente nos estamos manteniendo entre mi trabajo y las cuentas de Shopify, pero llega un momento en que no se puede jugar con la salud y llega un momento en que yo le dije a ella, tenemos que ir al hospital, ya esto no es normal. Y cuando yo le dije eso, ella me dijo, no, vamos a esperar. Pero un ratico después ella me dijo, vamos. Cuando ella me dijo, vamos, es porque yo ahí entendí que de verdad no podía más. ¿Me entiendes? Entendí que de verdad no podía más porque el dolor era insoportable. Entonces, la otra pregunta: ¿qué pasó por tu cabeza sabiendo que no teníamos seguro, ni carro, ni dinero de sobra? Bueno, al principio no voy a negar que me sentí como un poco mal porque dije, bueno, esto no está pasando en un momento, pero bueno, las cosas de la salud son así. Realmente yo estoy consciente de que si no hubiese un desarrollo personal detrás de, de este año, de todo lo que he vivido, de enfrentarme al emprendimiento y todas estas cosas, no lo hubiese afrontado de la misma forma como lo afronté. En un inicio me sentí mal, me sentí desamparada, me sentí porque, pues bueno, por la situación evidente de que no teníamos seguro, no teníamos una seguridad de cubrir gastos de hospital y todo, en ese momento todo se me volvió incierto y tenía mucho miedo. ¿Cómo fue al primer hospital y que no nos atendieran? Esta fue una historia que nos pasó. Al principio llegamos al primer hospital
porque no teníamos seguro y no nos atendieron. Te va a estar explicando ella cómo se sintió porque realmente ella era la que tenía el dolor. Bueno, ahí sí ya fue un punto que yo dije, como nunca había tenido experiencia aquí de un hospital, yo dije, bueno, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de mí, porque si no tengo seguro y no me atienden en ningún lugar o me dan un mal trato, ya me estaba empezando a asustar de veras porque el dolor era serio, era algo serio. Y por mi cabeza pasaron millones de cosas, la verdad. Cosas no tan lindas de lo peor. Siempre nos ponemos en la peor situación. ¿Qué sentiste cuando nos dijeron que nos tenían que trasladar a otro hospital? Bueno, ahí ya pasó lo evidente y que la cosa era más seria, era de operación y todo. Y ahí me desconsolé un poco porque uno, a pesar de ponerse en la peor situación, siempre tiene la expectativa de que, bueno, a lo mejor no es algo tan grave. Y ya que te estén diciendo, no, es de operación, ya ahí empiezan los pensamientos de que cómo voy a costear estos gastos, qué va a pasar, nunca he entrado a un salón de operación aquí, todo eso vino a mi cabeza. Bueno, a mí como pareja de ella, cuando me dijeron que era operación, que era un poco más grave, ahí me asusté por el hecho de que primero nunca había pasado por esto. Yo veía a mi mamá, a mi papá, todas las personas de mi casa que cuando tenían algo iban al hospital, siempre eran ellos, ¿me entiendes? Yo nunca pasé por la etapa esa de tener que cuidar a un familiar. Entonces, como estamos nosotros solos, me fue como que un poco difícil de asimilar, pero nada, en ese momento, como ella dijo, si no hubiésemos tenido el desarrollo personal que hemos venido cultivando todo este tiempo, no me hubiese enfrentado a esto. ¿Qué pensaste cuando viste que no era una ambulancia a la que te iba a llevar, sino un helicóptero? No sé ni cómo me lo tomé porque yo dije, pero entonces esto es más grave de lo que yo pienso, porque si es un helicóptero. Pero luego nos dijeron que no había ambulancia, pero yo me pongo a pensar en un país como este, ¿cómo no va a haber ambulancia? A lo mejor lo que no querían era que yo me preocupara y lo estaban haciendo para que yo no me alterara y pasara algo. Porque no sé, y luego vi que llegaron las personas del helicóptero y yo tenía el dolor, pero tenía el dolor y veía a los médicos como tranquila, todo va a estar bien, solo tienes que operarte. Entonces, no sé, me preocupé bastante. Bueno, para mí cuando me dijeron esto, a ver, en ese momento como que yo estaba en shock. A ver, la palabra shock en este momento significa que para mí, yo decía en momentos ya, ok, hay que operarla, hay que seguir para adelante, todo es bien. Cuando me dijeron del helicóptero, pregunté, ven acá, ¿qué pasó? Que hay que ir en helicóptero, ¿es algo grave o algo de eso? Y ellos me dijeron, no, lo que pasa es que la ambulancia no están. En ese momento me fui ingenuo, pero unos días después me di cuenta de que no era así, que como ella dijo, estamos en Estados Unidos. Una ambulancia fue la que nos llevó hasta la pista de aterrizaje del helicóptero. Y entonces dije, si el hospital está a 10, 15 minutos, 20 minutos, ¿por qué nos van a llevar en un helicóptero y no nos van a llevar en la ambulancia gastando mucho más recursos? Porque volar un helicóptero cuesta dinero, ¿me entiendes? Era como, ok, estamos en shock, nos cuesta procesar, pero vamos a dejarnos cuidar, vamos a dejarnos guiar. Era Claro. algo así. Claro, en ese momento tú no sabes nada, ¿me entiendes? Tú tienes que decir lo que digan los médicos. Y más cuando sabes que la vida de tu esposa está en juego, que tienes una vida de una persona en juego, estás a cargo de todo, tú no puedes eso. Yo lo que hice, porque no podíamos llamar a la mamá en ese momento, no podíamos llamar a mi mamá, no podíamos llamar a nadie. Yo lo que hice fue llamar al hermano de ella, que es lo más cercano que tenemos aquí como familia. Y él fue un gran apoyo entre nosotros, una gran ayuda, porque la verdad es que yo solo hubiese podido, pero igual nos ayudó un mundo. Y no tenemos carro, él fue el que se ocupó de todas las cosas con el carro, la vecina de nosotros que de verdad que nos ayudó un mundo gracias a ella, incluso después de la operación todo fue súper chévere, nos ayudó, yo tenía que irme a trabajar, dejarla sola y de verdad que nos ayudó un mundo. En ese momento, ¿qué fue lo que más miedo te dio? En ese momento, yo creo que ya estando en ese momento llega una parte
en la que tú dices, ok, olvídate de lo que tengo que pagar, olvídate de todo, voy a salir viva de aquí, yo creo que fue lo que más me dio miedo. ¿Recuerdas el momento exacto en el que nos dijeron que había un quiste enorme? Me asusté un poco, aparte de por el procedimiento de la operación y todo eso. Ya te digo, cómo va a ser mi vida a partir de ahora, qué va a pasar conmigo y todo. ¿Qué sentiste tú, Junior, cuando la viste llorar y no sabías qué hacer? A ver, en ese momento yo no sé nada de quiste, no sé nada de mujeres, no sé nada de ovarios. Recuerdo que le habían dicho que el quiste era enorme. Y en ese momento lo único que pasaba por su mente era poder tener hijos futuros, y yo en ese momento como que me sentía mal por cómo se sentía ella. A mí no me importaba si íbamos o no íbamos a tener hijos en el futuro, porque no sabía nada de eso, ¿me entiendes? No era mi pregunta en el momento, sino en cómo se sentía ella. Estaba preocupado por ella. Y, y me sentí, la verdad me sentí mal. En ese momento se me salieron las lágrimas, no lloré delante de ella, fui al baño pero después de eso salí y fui a la casa, y ahí por completo me rompí por completo, vine a la casa, lloré porque era algo que nunca había pasado por esto. Pero después de hablar con Chad y comentarme todas las cosas que estaban pasando en el momento, me di cuenta de que todo esto era una bendición, y que si yo lo tomaba como crecimiento y como motor impulsor para lograr las cosas que quiero, íbamos a lograr grandes cosas. Y créeme que así ha sido todo este momento. ¿Qué sentiste cuando despertaste después de la operación? Fue algo raro porque me sentía bien, me sentía súper agradecida porque todo había salido bien, porque ya estaba en recuperación. Fue una mezcla agridulce, como que me sentí súper agradecida de que todo había salido bien, de que yo estaba bien, pero a la vez vienen los pensamientos de que qué va a pasar ahora, mi marido va a seguir conservando el trabajo para poder mantenernos, todos los medicamentos que tengo que comprar para la recuperación, voy a estar sola en la casa, o qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Fue un sentimiento extraño. Lo otro, ¿qué cambió en ti después de pasar por algo así? Yo creo que te cambia muchísimo. Número uno, aprendes a valorar más tu cuerpo y la oportunidad de cada mañana poder despertarte sano. Y lo otro es tu mentalidad, de tomarte las cosas con la mentalidad correcta. Que ya te digo, no hubiese sido posible si detrás de esto no hubiese un desarrollo personal, no hubiese un cambio de ser una persona más agradecida anterior a la operación, porque te lo tomas como una bendición luego, de que todo esto pasó para que yo estuviera sana y pudiera seguir con mi emprendimiento, con mis proyectos, con mi vida, echándole más ganas, porque si no hubiese pasado esto, pues no quiero ni pensar lo que hubiese pasado si ese quiste se revienta, o si yo no puedo continuar con mi vida normalmente. Entonces, pues te cambia por completo. Antes te preocupaban y que ahora ya no tienen el mismo peso para ti. Oh, es una buena pregunta. No sé, como que antes estaba, quizás encontraba problemas o veía los problemas demasiado grandes. Ahora yo sé que si me levanto, estoy bien, estoy con salud, estás tú, y tengo oportunidad de vivir y de hacer las cosas bien, o de superarme cada día, todo está bien y lo demás es secundario. Me preocupaba que, no sé, que no pudiésemos pagar las cuentas, que las cosas no salieran como quisiéramos. Yo te digo hoy que hoy ya no me preocupa nada de eso. Para mí es estar presente en el momento, vivir las cosas que nos tocan, estar siempre lo más disponible el uno para el otro que sea posible, hacer las cosas que te tocan en el día y no preocuparte por absolutamente nada más. Lo demás viene solo. Ten fe y cree en tu camino, en el que tienes trazado. ¿Qué aprendiste sobre tu cuerpo, tu mente y tu fuerza? Esa fue una de las mayores lecciones, porque entendí de que tienes que escuchar a tu cuerpo, porque si no tienes salud, pues ninguno de los objetivos
son humanamente posibles o se te harían más difíciles, y de que la salud es importante, de escuchar a tu cuerpo es importante, y no lo hacía, en ningún momento lo hacía. Y fue una gran lección para mí, porque tu cuerpo es tu templo y deberías prestarle atención a esas señales. Y existe una gran conexión entre mente, cuerpo, alma. Entonces, estar en la mejor sintonía de esas tres cosas, yo pienso que es lo mejor que puedes hacer. Lo otro, si alguien está pasando por algo parecido ahora mismo, ¿qué le diría? Pues le diría que no sé si creen en algo, en alguna religión. Pienso que todo ser humano cree en algo. Yo me aferré mucho a Dios, a sus planes perfectos. Y ya les digo, si no hubiese una mentalidad anterior, un desarrollo personal, no lo afrontaría de la misma manera, pero me puedo poner en la situación de alguien que no tenga desarrollo personal, o quizás esté pasando por esto y lo haya derrumbado, de que confíe en que todo obra para bien, y que a lo mejor este gran desafío puede ser la mayor bendición que le pueda haber sucedido. Entonces, tomarlo de una manera positiva, de una manera de reinventarte, de una manera de, ok, no porque me pasa esto, pero ¿qué vino a enseñarme esto? Por mi parte es un poco más de hombre, un poco más duro, y lo que te diría es, hazte cargo de tu situación y no te quejes. Absolutamente todo lo que te pasa, asúmelo y di, ok, esta situación para qué vino, para hacerme crecer, para hacerme ser una mejor persona, y qué voy a hacer a partir de ahora. No es ponerte en el papel de víctima, es qué voy a hacer a partir de ahora. La otra pregunta, ¿qué le dirías a la versión de ustedes dos antes de que todo esto pasara? Bueno, yo le diría que me siento muy orgullosa por los dos, porque la versión, quizás mi versión antigua o la versión de nosotros, se hubiese paralizado por el miedo, se hubiese puesto en la peor situación, no se hubiese enfocado en encontrar soluciones, se hubiese quejado. Y que estoy súper orgullosa, y una vez más que me demuestra de que es muy lindo lograr tus objetivos, pero si no tienes a la persona que te acompañó en todo el proceso, no valdría la pena, o no se sentiría de la misma forma. Yo le diría a esa versión de nosotros dos es que gracias por confiar en el uno a los otros, y que estoy muy, pero muy orgulloso de cómo afrontaron la situación, de cómo no se amilanaron ante nada, y que sigan así, y ojalá en el futuro esa misma versión nos siga guiando y que siga creciendo. Lo otro, ¿qué significa para ti ahora salir adelante después de vivir todo esto? Pues la verdad me siento súper agradecida. Súper agradecida, y para mí es una señal de que siga confiando, de que siga haciendo las cosas bien, de escucharme más a mi cuerpo, y sobre todo de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, pase lo que pase, porque luego de pasarme esto, sí, me podían haber pasado cosas peores, pero bueno, luego de pasarme esto y de poder superarlo, de poder salir con más fuerza, de salir agradecida, de haber encontrado soluciones, entiendo de que todo tiene solución, y de que soy súper afortunada por tener a un esposo que me estuvo cuidando todo el tiempo, y súper agradecida de salir sana de esto para poder seguir trabajando en los proyectos, porque si hubiese seguido deteriorando mi salud, o hubiese pasado lo peor, no hubiese podido alcanzar mis objetivos, ni hoy poder despertarme, y nada, eso, que salgo de aquí súper agradecida. Nada, después de esta situación es, como ella dice, agradecer, y que nada, que sigamos siendo la pareja que somos, que sigamos afrontando los problemas como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y que sé que de aquí a 5 años, cuando vamos a este video y sepamos que fue una de las situaciones más duras de nuestra vida, cómo lo afrontamos, y que en ese momento sé que vamos a tener
mayores desafíos, pero sé que ese Junior de aquí a 4, 2, 3, 4, 5 años y esa Claudia de aquí a 4 o 5 años van a tener una mejor mentalidad y van a decir, ok, yo sé que esto es duro, sé que esto es fuerte, pero lo vamos a lograr y vamos a salir adelante con todo esto. Y nada, muchas gracias a ella por ser mi esposa y que la verdad estoy súper orgulloso de ella. Más nada.